En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. De saludar a nuestro invitado, dejamos nuestra encuesta del día que indica lo siguiente para que usted nos ayude a participar en esta encuesta que dejamos aquí en nuestro canal de YouTube. ¿Cree usted que Gustavo Petro decretará una consulta popular sin pasar por el Senado de la República? Participe ahora mismo. Ahí dejamos la encuesta para que usted pueda estar con nosotros en esa encuesta de YouTube. Y saludamos a nuestro invitado del día, el doctor Luis Guillermo Vélez. Doctor Luis Guillermo Vélez, concejal de Medellín, Partido Centro Democrático y experto economista. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, Demar. Mucho gusto en saludarlo. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Aquí empezando esta semana corta con mucha energía y pues muy preocupado, por supuesto, porque la gente no deja de preguntarse las implicaciones que tiene para el país el decreto 0572 con el cual se busca que haya un aumento en la retención en la fuente para el año grabable 2025 para que se disminuya el anticipo que deben liquidar y pagar los contribuyentes en el año grabable 2026. Dicho de otra manera, pagar por adelantado lo que muchos nos han comido. Profesor, por favor, explíquenos las consecuencias de este decreto que ya entró en vigencia a partir del 1 de junio. Sí, Demar. Empecemos por aclarar que el mecanismo de la retención en la fuente era un buen instrumento para cumplir dos objetivos deseables de un sistema tributario, cuáles son el bajo costo del recaudo, hay que minimizar el costo del recaudo de un impuesto, y la comodidad en el pago para el contribuyente. Entonces, al aplicarse esa retención en la fuente, se cumplían esos dos objetivos. Obviamente, la retención en la fuente tiene que estar muy bien calibrada. Muy bien calibrada. La retención en la fuente apareció en el sistema tributario colombiano a mediados de los 70. Tiene que estar bien calibrada porque, digamos, idealmente, la retención en la fuente debe ser tal que cuando al año siguiente, nosotros estamos en el año 2025, en 2026 haríamos declaración de renta sobre lo que ganamos en 2025. Entonces, al hacer declaración de renta, la retención en la fuente idealmente debería ser muy semejante al impuesto que liquidamos, de manera que hubiéramos pagado eso y no fuera necesario sacar una suma importante para pagar en ese momento. Ese es el sentido de darle comodidad a los contribuyentes. Ahora, la retención, uno paga impuesto, las empresas, sobre las utilidades. La retención se hace sobre el ingreso bruto. Entonces, eso tiene que ser calibrado muy bien, porque una retención, las utilidades pueden no presentarse, las empresas pueden vender, las utilidades pueden ser muy bajas o no darse, y sin embargo, pues se ha venido pagando una retención. De manera que una retención exagerada da lugar a situaciones pues complejas, y es que la retención exagerada se presenta cuando al liquidar el impuesto de la renta se quedan unos sobrantes, unos saldos a favor del contribuyente que eventualmente debería devolver la DIAN. Entonces, digamos, esa es la situación general. Hoy ya la retención me parece que para algunos sectores y algunas actividades es alta. Eso han venido aumentando desde que se introdujo esta retención, se ha venido aumentando, y yo creo que hay en muchos sectores saldos a favor importantes. Le escuché decir al director de la ANDI que se estimaba que esto iba a generar un recaudo sobre el impuesto, porque claro, la retención que se tenía para este año estaba calculada sobre las utilidades de este año. Entonces ahora viene un excedente que va sobre las utilidades de 2026. Es en ese sentido
que la retención pues implica un pago anticipado del impuesto. Según el director de la ANDI, eso está entre 6 y 9 billones de pesos. Hay otras estimaciones más grandes. La de Fedesarrollo habla de 13.9 billones de pesos de mar. Esa es la situación. El problema de esto, profesor Luis Guillermo, es que los colombianos se tendrían que ver abocados a tener que pagar mucho más por los productos y los servicios, y esto de alguna forma vendría a impactar o no en la inflación del país. Pues es probable que algunos agentes traten de recuperar eso afectando los precios, pero no es obvio y eso depende de las situaciones de los mercados. La aceleración de la inflación o su variación depende más de lo que ocurra pues con la demanda nominal agregada, que es lo que se controla, se maneja a través de las políticas de tasa de interés del Banco de la República. Pero esto es un daño grande porque pues afecta el flujo de caja de las empresas para mejorar el flujo de caja del gobierno. Y obviamente yo creo que en algunas actividades que manejan márgenes muy estrechos, esto es un golpe duro a las empresas y puede impactar en algún momento pues el nivel de actividad económica misma. El tema que se ve del 4.5% en temas de gas, oro, energía eléctrica, esto puede ser trasladado perfectamente al usuario, ¿no? Sobre todo en momentos en que tenemos dificultades y que ya vemos en algunas partes del país, experimentamos, por ejemplo, en el cobro del gas, un 30% más en la tarifa. Esto definitivamente no pinta bien por donde quiera que se le vea. Pues muy bueno para el gobierno, que va a recoger una platica porque se quedó sin caja, pero muy mal para los usuarios de los servicios públicos, para los empresarios, los microempresarios, que se van a ver en dificultades. Fundamentalmente para las empresas, fundamentalmente para las empresas. Ese 4.5, como usted ha dicho, lo han tirado sobre todo al caso de servicios públicos, generación, comercialización de energía y todo esto. Yo no creo que eso afecte la tarifa al usuario final, pero sí afecta la situación de las empresas, su situación de caja, y va a generar saldos a favor de las empresas que se vuelven complicados. Yo le escuché decir al gerente de Isagen que ellos estimaban que se les iba a quedar un saldo de devolución gigantesco. Y le escuché decir al gerente de la ANDI, también al doctor McMaster, que se estimaba que había hoy, antes de esto, cerca de 50 billones de pesos en saldos por devolver. Entonces eso es una locura, mi estimado Emar, porque eso es decir, el gobierno le debe a los contribuyentes por retenciones superiores a las que se debía liquidar el impuesto, 50 billones. Entonces uno debería meter esos 50 billones en el saldo de la deuda pública, ¿sí? Y podría ser un 7, un 8% de la deuda pública. Eso es grave, esa situación, sobre todo por ese lado. La situación fiscal del país no es fácil, doctor Luis Guillermo. Las decisiones aparentemente del gobierno en materia económica son erráticas, son difíciles de entender, y el presidente Petro parece que actúa más por capricho que por conocimiento de causa de lo que realmente está pasando. Critica constantemente al Banco de la República, al que prácticamente señala de ser el responsable de todo este desastre económico. ¿Es tan así? ¿El Banco de la República es el responsable de todo esto? ¿Usted cree que esa afirmación puede llegar a tener algún sentido? No, claro que no. El Banco de la República, con su institucionalidad actual y su política centrada en el control de la inflación, es lo mejor que tiene el país. Hoy por hoy es el ancla de la macroeconomía colombiana. Si no tuviéramos esa junta independiente y ese manejo de la política monetaria centrado en la inflación objetivo, podríamos estar en situaciones inflacionarias sumamente graves. No, eso es una tontería. Pero permítame, le hago un comentario, estimado Emar. Realmente, el gobierno de Petro
tiene un aspecto positivo. A ver, eso Y sí me interesa escucharlo. A ver. es que puso de manifiesto el montón de aberraciones, porque las magnificó, que lleva nuestro sistema tributario y nuestro sistema fiscal, que es un sistema tributario puramente fiscalista, centrado en tratar de sacarle más y más al contribuyente para financiar una pseudo política social. Eso se ha venido haciendo. El último gobierno que hizo un esfuerzo de aplicar una política fiscal con austeridad, con recorte del gasto, fue el primer gobierno del presidente Uribe. De ahí en adelante, los gobiernos de Santos fueron fiscalistas en grado sumo e hicieron crecer, basados en unas expectativas de ingresos petroleros, el gasto y el tamaño del Estado en proporciones pantagruélicas. Y eso es lo que estamos padeciendo acá. Y ahora viene este gobierno que sigue con esa dinámica, Y entonces, digamos, por eso es que digo que por lo menos ahora hay mucha gente, los mismos que hace unos años, esto se llenó de Milei, estimado Emar, un montón de ministros, ¿sí? Que cuando estuvieron en Hacienda no hicieron nada por recortar el gasto, no hicieron nada por oponerse a la piñata que se hacía con los ingresos petroleros y que elevaron el IVA del 16 al 19%. Le metieron doble tributación a los dividendos, ahora andan de Milei. Gracioso eso. Entonces, ese es el asunto. Y lo otro, pues sí, es que esto es pero esto es una continuación en grande, y por eso es interesante que esto le ha hecho conocer, entender a muchos sectores del país las consecuencias del estatismo, las consecuencias de un Estado que no cesa de crecer en su tamaño. Lo grave de todo esto es pensar que todavía faltan un año para poder salir de este gobierno en medio de algo que es improbable. Gustavo Petro no va a eliminar el gasto público que tiene, eso no lo va a hacer porque entonces se queda sin el apoyo que necesita, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Eso es para meterle pues plata a esa cosa. La nómina, mire, los contratistas del gobierno, eso ha crecido en proporciones gigantescas bajo este gobierno, pero esos contratistas, es decir, aquí manejamos nómina paralela en el Estado desde hace muchos años, nóminas paralelas. Usted sabe que aquí se hizo un esfuerzo por dar estabilidad, una reforma administrativa importante que daba estabilidad al funcionario público. Entonces ya para el manejo del asunto político empezaron a aparecer los contratos, los contratistas. Hay en todos los niveles de la administración. Contratistas y los funcionarios públicos de carrera prácticamente están muchos dedicados a hacer la auditoría de los contratistas que son los que trabajan. Entonces estamos en un sistema de nómina paralela aterrador, pero no solo de este, también de los anteriores. Le insisto en ese punto, porque es que aquí ha habido mucho estatismo, mucha intervención del Estado, y es este gobierno el que ha puesto todos esos males en toda su dimensión, haciéndole entender a muchas, lo que veníamos diciendo muchos desde hace muchos años, querido Demar, los que hablábamos hace años del crecimiento de la nómina estatal, del crecimiento de los salarios estatales muy por encima de la inflación y cosas de ese tipo. Y entonces el camino que le queda el próximo año al gobierno es ejecutar lo mismo, porque eso se vuelve un dominó. O sea, es impensable, a no ser que haga unos recortes que pues, no los vemos en ninguna parte. No veo a Gustavo Petro cerrando ministerios, direcciones administrativas, acabando embajadas o consulados. ¿Le tocará hacer lo mismo el próximo año entonces? Yo no sé, pero va a chutar ahí. Él ya está chutando el balón, ya está chutando para adelante, está chutando, y este es lo que espera dejarle le va a dejar un desastre grande al próximo gobierno, porque él no va en ningún momento a renunciar a tratar de utilizar los recursos del Estado para apoyar y para mover la campaña electoral. Para eso tiene esos contratistas y para eso tiene esa cosa aterradora del asistencialismo clientelista. ¿Se acuerda?
ese departamento de la prosperidad social. Ah, claro, Eso lo creó Santos. claro, claro, Y el claro. primer director fue Manmaster, un repartidero de plata, y entonces hoy se van dando cuenta de las consecuencias de esas decisiones perversas que se han hecho en el pasado. Escucho a algunos precandidatos presidenciales hacer apuestas de lo que debería hacerse en Colombia. Y con esto termino, doctor Guillermo, para que siga su jornada. Eh, Inclusive, algunos hablan de la posibilidad, vía Vicky, por ejemplo, dar 1 millón de pesos a cada niño que nace. Otros han dicho que es una posibilidad bajar el IVA. Otros han hablado del recorte estatal, que es lo más aterrizado que me parece a mí. Recortar el Estado es mucho más sencillo. Pero, por ejemplo, hablar de bajar el IVA, profesor, ¿esto es practicable en la situación calamitosa que queda la economía colombiana después de Gustavo Petro? Sí, si usted hace lo que tiene que hacer. Mire, yo haría lo siguiente. Primero, hay que imponer un freno grande a los contratos. Eso se para. Simplemente usted da una directiva y 0 contratos. Vas a trabajar con lo que hay en nómina. Segundo, con relación a lo que hay en nómina, hay mucha gente que está ahí cercana a la jubilación, en fin. Habría que hacer pues una gran evaluación y coger entonces, le voy a decir, buscaría un crédito grande de banca multilateral para financiar el retiro de un montón de funcionarios. ¿Y con qué lo voy pagando? Con los salarios que les dejo de pagar a lo largo del tiempo. Entonces haría un crédito con esa destinación específica para empezar ese recorte. En cuanto a los impuestos, sí se pueden hacer cosas. Es que recuerden la curva del Laffer, ¿sí? Ya pasamos lo máximo de la curva del Laffer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si aumentamos las tarifas, se nos cae el recaudo, que fue lo que causó la reforma tributaria de José Antonio Campo. La reforma tributaria de José Antonio Campo fue una aplicación perfecta de la curva del Laffer. De manera que hoy por hoy, reducciones fiscales en renta, en IVA, operan en el sentido de ampliar la base y mejorar el recaudo, pudiéndose reducirse las tarifas. De manera que sí es posible hacer cosas para enfrentar esta situación. Y obviamente hay que buscar, Colombia pues ya con otro gobierno tendría más confianza en la banca multilateral y se podrían renegociar plazos y cosas pues con alguna deuda o sacar nuevas emisiones de bonos a periodos más largos para darle rollover a la deuda actual. No, sí se pueden hacer cosas. Eso es una buena noticia. Es una buena noticia porque muchos nos preguntamos, y bueno, ¿y para dónde vamos? Nos van a dejar con la olla raspada y muy probable se roben la olla también. Entonces, vamos a buscar No, ir no, de compras. con determinación y carácter se pueden hacer cosas. Mire, lo bueno de enfrentar una situación fiscal complicada es que es como cuando a uno le dan una casa muy deteriorada, ¿cierto? Cualquier manito de pintura que uno le eche se nota. Entonces se pueden hacer cosas. Ahí ya le enuncié muchas ideas de lo que se podría hacer. Bueno, que tomen nota los precandidatos de esta importante conversación que hemos tenido con el profesor Luis Guillermo Vélez, que aterriza los números y los hace sencillos para poderlos entender. Profesor Guillermo, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, de verdad. Gracias por acompañarnos. Mi estimado Edmar, le deseo un feliz día y seguimos conversando. Muchas gracias. Bien. Avanzamos, esta es la hora de la verdad, no se muevan. Seguimos con más entrevistas con el doctor Rodrigo Pombo en breve aquí en la hora de la verdad. Gradúate de bachiller y conecta con lo que quieres. En el colegio En Conexión con Subsidio puedes finalizar el bachillerato en la mitad del tiempo, obtener tu título bajo un modelo educativo con certificación internacional, horarios flexibles y modalidades que se adaptan a tus necesidades. Matricúlate ahora en www.colsubsidio.com/aprende. Colsubsidio, juntos lo hacemos posible. Vigilado Supersubsidio.